Saludándolos a todos, nuevamente compartiendo las buenas noticias del amor de Dios. Y hoy la liturgia, que viene bien complementada en las tres lecturas, profeta Isaías, el Salmo incluso, que dice, ojo, cerca está el Señor de los que lo invocan, cerca está el Señor de los que lo invocan. Y San Pablo en esa carta a los romanos, y luego el Evangelio según San Mateo, hoy capítulo 20 del 1 al 16, esa parábola de los obreros de la viña, que tantas discusiones ha traído. Por eso hoy quise titular mi reflexión, nuestra reflexión, las matemáticas de Dios, porque definitivamente la contabilidad de Dios es muy distinta a la nuestra. Como mencionábamos también en otra ocasión, el reloj de Dios siempre marca unas horas muy distintas al reloj nuestro. O en palabras del profeta Isaías, primera lectura, no son mis planes tus planes, ni mis pensamientos tus pensamientos. Por eso es que tantas perícopas o fragmentos del Evangelio o actuaciones de Jesús no llegamos a entenderlas. No llegamos a entenderlas y a comprenderlas, porque aún no entendemos que Dios es el otro, el distinto. Y queremos, como los fariseos, miren, no aceptaban que Dios fuera Dios, querían un Dios a su imagen, pedestal de su orgullo. Queremos un Dios a imagen y semejanza nuestra, pedestal de nuestro orgullo. Y Dios afortunadamente es Dios, el otro, el distinto, el que permite el ser, el que nos creó a nosotros, pero que es totalmente diferente a la criatura. Somos creación de Dios, somos en relación a que fuimos creados con Dios. Pero Dios, afortunadamente, vuelvo y repito, piensa muy distinto a como pensamos nosotros. Por eso, de entrada, la primera lectura del profeta Isaías, como siempre, llamando a la conversión. Ojalá el malvado abandone su camino. El malvado abandone su camino. Y cerca está Dios de los que lo invocan, e invoquemos a ese Dios para estar cerca de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo así llegamos a la meta y al destino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero entonces, de entrada, casi que la explicación de la parábola y complementada con el Salmo, la de los obreros de la viña, queda clarificada en ese mensaje. No son mis pensamientos tus pensamientos, mis planes tus planes, ni mis caminos tus caminos. Así como distan los cielos de la tierra, así de distantes son mis planes de los tuyos. Y repito, ese es el gran error. Queremos un Dios que piense o haga lo que nosotros decimos. Un Dios que piense o haga lo que nosotros decimos. Y si no, escándalo. Y si no, como vamos a ver en el texto, empezamos a murmurar y a renegar y a quejarnos y a decir, este Dios no me sirve. Claro, es que el Dios a imagen y semejanza nuestra es un Dios con minúscula, un ídolo, y no sirve. Pedestal de nuestro orgullo, de nuestra soberbia y de nuestra prepotencia. Entonces necesitamos ir transformando esa manera de pensar, como dice Pablo en la carta a los romanos, San Pablo, no se acomoden al mundo presente, para que podamos descubrir esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, y muy distinta a la que nosotros pensamos, muy distinta a esa realidad que nosotros pensamos. Y el Salmo complementa parte de la explicación de esa parábola, porque dice, Dios es cariñoso, miren qué precioso, Dios es cariñoso con todas sus criaturas, diríamos es tierno. Y el Salmo agrega, clemente, compasivo, tardo a la cólera, rico en piedad y misericordia. Por eso es que actúa tan diferente a nuestra manera de ser y de actuar. Por eso es que necesitamos pedir un corazón como el suyo para tener sus sentimientos y su manera de actuar, porque tenemos la manera de actuar de este corazón nuestro que es de piedra, que se ha endurecido, y que como creemos que somos de los primeros, ahora vamos a ver la parábola, ya nos acostumbramos y nos aprendimos todo de memoria. Creemos que todo nos lo sabemos. E incluso cuando hay una reflexión de tal tema, ¿de qué va a ser el retiro? No, volver al primer amor. Pero es que ya he ido como a 3. Sí, siguen lejos del primer amor.
¿De qué es el retiro? De comunidad. Ah, no, pero es que nos han dado muchas charlas. No, en esto me animo a entrar a comunidad o ya me salí después de 15 años. Que pueda entender, que entienda. La palabra de Dios es siempre nueva, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta lo profundo del alma y nos transforma, nos va cambiando, nos va reengendrando, dice el apóstol San Pedro, de un germen no corruptible, nos permite nacer de nuevo y ese parto dura toda la vida. Por eso hay que estar alimentándonos siempre de la palabra del Señor. Y hay que estar, como dice en la parábola, trabajando en la viña del Señor, que es lo que el Señor quiere, que sus talentos, sus dones y sus carismas y los nuestros los pongamos al servicio del reino de Dios. Porque cuando en la parábola dicen el reino de los cielos se parece a, nos está diciendo Dios es como, Dios es así. Y en esas parábolas es esa imagen de Dios que aún no captamos y que Jesús constantemente nos muestra, nos enseña, trata de que la entendamos, pero seguimos con el Dios que, a imagen y semejanza nuestra, pedestal de nuestro orgullo. Ese Dios siempre, siempre está tomando la iniciativa, como vamos a ver en la parábola. Siempre está llamando al malvado a abandonar el camino. Siempre está cerca de los que lo invocan. Es cariñoso, es muy lindo con todas las criaturas. Ama a todos por igual. Aún no entendemos, ¿cierto? Cómo ha hecho de daño y cómo sigue haciendo de daño. Y esto sí es claro. Hablaba con un amigo de ciertos que mencionan unas teologías raras, pero la teología de la retribución sí la vemos desde el Antiguo Testamento. Ay, yo ayuno, yo doy el diezmo, yo oro, yo tal cosa. ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me vas a dar? Siguiendo al Señor, no por el Señor mismo, por amarlo, por estar con Él, es que es la alegría que tienen que tener los de la primera hora, sino por la recompensa. O sea que esos nunca han estado, aunque se digan cristiano, católico, romano, apostólico, del grupo tal, 20 y pico de años en tal, en comunidad tantos años. Quien está con el Señor por la recompensa nunca ha estado y no ha penetrado en la profundidad del amor y del corazón de Dios. Que eso quede muy claro. Por eso decía un sacerdote, podemos ser católicos, cristianos, pero ser malas personas. Podemos ser muy cristianos, católicos, con mucha historia familiar, con mucha no sé qué, con muchos pergaminos. Pero es que esto no es de alegar atributos, sino de recibir gratuitamente el don del Dios clemente, rico en piedad, misericordioso, que nos da a todos por igual, que paga a todos lo mismo. Es que esta parábola escandaliza hoy, claro, en un mundo neoliberal, capitalista, mercantilista, en un mundo donde solo, amigo, cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía, escandaliza esto. Escandalizan estas matemáticas del Señor. Por eso está quebrado, decía alguien. Una vez en un retiro escuché a un sacerdote en otro país, Dios está quebrado económicamente. Claro, enseguida vamos a ver por qué, pero el quebrado, decía él, es el sentido de que está partido de amor por cada uno de nosotros. A ver si entendemos, a ver si lo acogemos, a ver si recibimos su mensaje. Porque es que ya desde ese texto del Evangelio donde dice que paga el 100 por uno, ni la mejor pirámide de estos días, ni la mejor pirámide, ni la mejor, no sé, empresa, corpo financiera, no sé, ni siquiera esas pirámides que usted dice, aquí encontré la solución a todo y después perdí 20, 25, 30, 40, perdí todo. Porque es que el único que da gratuitamente, sin esperar nada a cambio y una medida rebosante, es el Señor, es el Señor. Y por eso está quebrado, entre comillas. Por eso vamos a ver hoy cómo son esas matemáticas de Dios, escándalo para tantos, murmuración para tantos, pero que es la única realidad posible. Y que San Pablo entendió también
que miren, llegó a decir en esa carta a los romanos, es que es muy lindo, dice, para mí la muerte es una ganancia. Cuando uno está trabajando para el reino de Dios, la muerte es ¿qué? Una ganancia. Lo mejor, dice él, porque es ir a estar definitivamente en ese encuentro con el Dios de la vida, con Jesús. Yo les contaba en una reflexión que un sacerdote decía, Dios es tan bueno que tengo unas ganas de ir a verlo. Repito, Dios es tan bueno, como va a decir en la parábola, ¿por qué te enojas? Porque yo soy bueno. Porque hago conmigo, con lo mío, lo que quiera. ¿Cómo queremos limitar a Dios? No, haga esto, haga lo otro, esa manipulación de Dios. Y vuelvo y menciono, y esa teología de la retribución. Señor, yo es que yo desde los 3 años soy acólito. A mí me paraban con la batica blanca ya. Después ya pasé a ayudar al sacerdote, saco los micrófonos. Pues, ante el don gratuito de Dios no hay nada que alegar. Nada que alegar. Este Dios que es bueno, y tan bueno es que San Pablo decía, oiga, como pasamos por alto esa frase, para mí la muerte es una ganancia. ¿Qué es para usted la muerte? Ay, Chucho, no lo mentes, es el temor más grande, claro. Por eso dice la escritura, el miedo a la muerte nos mantiene esclavos la muerte nos mantiene esclavos del miedo toda la vida, el miedo a morir, porque aún no entendemos que vamos al encuentro definitivo con Dios, como la concibe Jesús. La muerte es un despertar en la casa del Padre, un paso a la casa del Padre. Pero agrega él, pero sí. Todavía realizar trabajos fructíferos aquí en esta vida. Lo necesitan ustedes, le escribe a los filipenses. Eso también elijo. Porque es que cuando llama obreros para la viña, es que necesitamos trabajar y desgastarnos en lo que es. Es que Dios no llama, no quiere vagos. No quiere gente que no haga nada con su vida. Quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces San Pablo, para mí la muerte, dice, lo mejor. Es lo mejor. Qué comprensión del amor de Dios tan grande, ¿no? Y qué visión profunda de ese amor. Uno que vive con ese temor, me enfermé, un cáncer. Para mí la muerte es una ganancia, pero si todavía puedo trabajar por ustedes en esta vida, le dice a los filipenses, pues escojo eso. Y agrega, lo importante es una vida conforme al Evangelio de Cristo. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, pero lo importante es una vida conforme al Evangelio de Cristo. A esas buenas noticias que Jesús nos da, a trabajar para Él, a desgastarnos para Él, a entregarle nuestra vida a Él, y con la certeza de que esa angustia que a usted y a mí nos produce dedicarnos a trabajar para el Señor, que son, entonces las añadiduras, y entonces, ¿cómo hago para conseguir el apartamentico? ¿Y cómo hago? Busquen primero el reino de Dios, que es que Dios mismo habite en sus vidas, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y en esas matemáticas nos dice, y quien haya dejado padre, casa, hermanos, recibirá en esta tierra el 100 por 1, y después la vida eterna. San Pablo, para mí la muerte es una ganancia. Allá vamos a pasar el resto de nuestros días. No se te olvide, en una manera muy distinta, y no nos llevamos absolutamente nada. Todo queda aquí. Y nos jugamos esa vida en las decisiones y en las opciones que tomemos aquí y ahora. Respecto a esta lectura, lo que nos va a decir el Señor, Dios, que tiene una actitud muy distinta respecto al modo mercantilista del mundo de ver las cosas, respecto a lo que Él aplica. Nos lo dijo en el Salmo, vuelvo y lo repito, compasivo, tardo a la cólera y rico en piedad y misericordia. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En efecto, el reino de los cielos, recuerden que Mateo no mienta a Dios, un circunloquio, usa otras palabras por respeto. Entonces dice el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, la vida eterna, Dios mismo, es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Oiga, como pasamos por alto, esto es muy lindo.
un propietario, va a decir en el versículo 1, dice por allá Kyrios, y después dice un verbo, ya les voy a decir, dice un verbo en griego que quiere decir propietario, el dueño, el amo, el dueño de la vida, el que nos creó. Sale a primera hora, a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Él mismo no envió al administrador, ve hombre, aquí en la empresa estamos como mal de personal, date una pasadita andate por las cuadritas allá de la sinagoga al lado a ver y mira a ver quién hay por ahí a ver para contratar. Sale él mismo y sale 5 veces, a diferentes horas, a diferentes vigilias, según la manera de contar romano, que son de 12 horas, o sea, en la primera hora, después a las 9, a las 12, a las 3, y ya cuando va a oscurecer, este Dios sigue buscándote y buscándome a mí, en persona. Uno dice, quiero encontrar a Dios, no, déjate encontrar por Él. Déjate encontrar por Él, porque somos esa viña de la que el Señor espera que demos frutos dulces y si dieron frutos agraces. Somos esa viña que el Señor preparó, despedregó, puso una torre para estar pendiente de nosotros, edificó un lagar para que pisando la uva diéramos esos frutos del vino abundante, de la alegría, de la compasión, de la ternura, de todo lo que dice el Salmo. Pero nosotros nada. Y sale a buscar es porque necesita que nos ocupemos, porque la sedía y la vagancia son la culpa de muchos de nuestros males. El aburrimiento, decía un teólogo, es o fuente de creación o puerta para la entrada de los vicios. Ahí lo dejo. El aburrimiento es o fuente de creación o puerta de entrada para los vicios. Necesita obreros para su viña. Yo soy la vid verdadera, mi padre el viñador. Te necesita a ti y me necesita a mí para ocuparnos en lo que verdaderamente es, en esa viña que es el pueblo de Dios, que es la iglesia, que es nuestra familia, que es nuestra casa. Nos quiere ocupados, nos quiere haciendo algo y sale a primera hora de la mañana. Miren, es muy lindo, toma la iniciativa a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Miren, esto de un denario a veces pasa desapercibido. ¿Sabe qué es un denario? Lo necesario para vivir un día, lo necesario materialmente. Qué interesante, qué interesante. Porque es que a todos nos paga, a todos les va a pagar, vamos a ver, un denario y ahora nos escandalizamos y se escandalizarán muchos. Por eso titulé la reflexión Las matemáticas de Dios, para entender que son muy distintas a las nuestras, al 1 más 1, 2. Entonces sale a primera hora y les dice a estos obreros, les voy a pagar un denario, es decir, les voy a dar lo necesario para vivir. Ahí está, ¿cómo es que es el Padre Nuestro? Es que se nos olvida tanto. Danos hoy el pan de cada día. Un denario, que también es la salvación, que se da gratuitamente a todos, pero ahora vemos más. Pero es el pan necesario para cada día. ¿Cómo nos matamos atesorando? ¿Cómo olvidamos leer el Antiguo Testamento y ese texto del Éxodo donde unos viendo el maná dijeron, no, aquí hay un emprendimiento. Aquí hay un emprendimiento muy bueno y más que de pronto una pandemia aquí en el desierto, uno no sabe, un virus que traigan los que nos están... En fin, aquí hay un buen emprendimiento, vamos a coger todo este maná, lo guardamos en sacos y empezamos después, cuando de pronto falte, a revender. No, pues resulta que se dañaba y se podría, porque es que solo necesitamos un pan al día para vivir, porque nuestra vida está en manos de Dios. Se ajustó con ellos en un denario, con eso compraban lo necesario para vivir ese día. No se nos olvide cuando oremos el Padre Nuestro lo que estamos orando. Danos hoy el denario de cada día, el pan de cada día. Se ajustó con ellos en un denario porque sabía que con eso tenían para vivir ellos y su familia, porque es Él el que sale a primera hora a buscarnos y a darnos y a proveer como Padre providente, la providencia misteriosa de Dios, lo necesario para que no nos falte nada en cada día, porque del mañana se ocupan los gentiles.
que no le han creído a Dios. Cada día trae su propio afán. Cada día, si ponemos nuestra vida, la de nuestra familia, en manos del Señor, trae su propio denario. Qué interesante, ¿no? Su propio denario, o sea, nuestro propio sustento. Por eso cuando los discípulos van en medio de la barca con solo un pan, Jesús les hace 5 preguntas que no han entendido nada. Ya entendiste y ya entendimos que solo necesitamos un denario al día para sobrevivir. Ojalá lo entendiéramos. El pan vivo bajado del cielo, Jesús, es lo único que necesitamos para alimentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Se ajustó con ellos en un denario y para en un denario al día y los envió a su viña. Vengan a trabajar conmigo. No se desgasten tanto en tantas cosas que perecen. Busquen primero el alimento que no perece, sino que perdura y se transforma en ustedes en fuente que brota para la vida eterna. Ahí nos está diciendo, primero el reino, primero soy yo, que todo lo otro te llega solo, no te preocupes. Salió luego hacia la hora tercia, les decía, a la hora prima, a la hora tercia, a la hora sexta, a la hora nona. A diferentes horas volvió y salió, porque es que todavía tú y yo, no el programa de televisión que había, no nos hemos dejado encontrar por él. Porque hay muchos que ya a la primera hora aceptaron ese llamado y ojo que ahora vemos con todo lo que trae de la murmuración y del escándalo y de decir es que nosotros somos los que merecemos. Volvió, salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, quietos, les dijo, ¿estás estancado en tu vida? Parados es paralizado, varado, no sé qué voy a hacer, no sé qué camino tomar. Estoy aquí como estaban los discípulos cuando Jesús ascendió a los cielos, mirándose el ombligo y mirando ahí. Que llegó el ángel y les dijo, ¿qué hacen ahí parados, Galileos? Este mismo que habéis visto ascender volverá y los encontrará a ustedes en Galilea. A ustedes les toca recibir la fuerza del Espíritu y ser testigos. Vieron a unos que estaban parados. Quizás podemos ser de la primera hora. Ojalá. Porque muchos dicen, y desde ya les aclaro, las diferentes horas son las edades de la persona, o algunos dicen de Adán a Noé, la primera llamada, de Noé a Abraham, la segunda, de Abraham a Moisés, la tercera, y de Moisés a Jesús la cuarta hoy. Y cuando venga a recoger, porque es que el propietario va a recoger. Y a veces se adelanta, vamos a ver en el texto. A veces se adelanta, pero va a recoger, pero sigue invitando y llamando. Mejor dicho, en términos del Apocalipsis, he aquí que estoy a la puerta y llamo, ábreme, y te llevaré a trabajar en mi viña, donde hay un lagar, para que tu vida dé fruto. Es que esta vida es para trabajar y dar fruto, pero no para quemarnos las pestañas en trabajos que no dejan nada y no es renunciar. El trabajo es don, regalo de Dios, es una bendición, pero me entiendes el trasfondo. Y donde hay una torre donde yo vigilo y te cuido, hay una cerca para protegerte. Es tan lindo eso de la viña, léanlo por allá en el profeta Isaías. Salió a la hora y al ver a otros que estaban parados les dijo, id también vosotros a la viña y os daré, miren, lo que sea justo. Ya no habló de un denario. Estos confiaron, como nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor cuando ajustamos nuestra vida a la voluntad de Dios. El justo es el que ajusta su vida a la voluntad de Dios. Id también vosotros a la viña. Ya estos estaban, decía por allá un teólogo, más retirados, más retiraditos, y sin embargo el Señor los encontró y los vio parados, anclados. Es que mi vida no avanza, es que yo no sé qué me pasa, es que soy tan de malas, es que estoy tan salado. Vengan conmigo y os haré llegar a ser fabricantes de vino. ¿Esa la viña? Ay, eso sí me interesa porque a mí el traguito, fabricantes de alegría, portadores de buenas noticias, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trabajando en la viña del Señor anuncia salvación
y buenas noticias. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Oiga, pasa desapercibido. Pongamos un ejemplo clarito. Imagínense al CEO de la empresa más exitosa de Estados Unidos saliendo él mismo a buscar empleos. No, yo no tengo tiempo, yo manejo una empresa muy... El dueño del reino, Dios mismo, es el que sale. Es que esta actitud nos tiene que animar demasiado porque es el mismo Dios el que está preocupado por cada uno de nosotros. ¿En qué se nos está yendo la vida? ¿En qué se te está yendo? ¿Por qué estás varado? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en tu corazón? Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. ¿En qué hora estás? ¿O en qué hora estamos? E hizo lo mismo. Es que es un interés desmedido, porque lo que Dios quiere es que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Y que tengamos, está librándonos cuando sale a buscarnos y nos dejamos encontrar de una vida estéril e improductiva, porque es que a veces se nos va yendo la vida como estos que estaban en la plaza parados. ¿Para dónde van? Para el parque a chismosear ahí con los de siempre. ¿Oíste? Hay muchos hogares que necesitan voluntarios, asilos, hogar de niños con cáncer, hogar de niños huérfanos. No, es que en el parque nos reunimos, no, si vieras, eso pasamos más bueno, eso llega uno que es más gracioso y se sabe como todos los chismes de la cuadra. Una vida estéril e improductiva y se nos va ligerito. Y casi siempre los de los parques son ya los que estamos mayorcitos de edad. A la hora nona y a la sexta hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima. Ya cuando está llegando el atardecer. A la hora undécima, ya cuando empiezan a salir las primeras estrellas y se anuncia la noche. Ya cuando has perdido la esperanza. Cuando crees que ya no hay nada que hacer. Cuando crees que en tu vida solo es oscuridad, porque llega la noche y llegan los lamentos y la queja y la tristeza y las lágrimas. Y salió, esto es para ti y para mí. Y ellos fueron, volvió a salir a la hora sexta y a la nona. Todavía salió a eso de la hora undécima. Y al encontrar a otros que estaban allí, llega y les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día? El verbo es desocupados. ¿Por qué estás todo el día allí desocupados? Vuelve la pregunta, a ver qué pasa en tu vida. ¿Por qué esa soledad? ¿Por qué esos miedos? ¿Por qué esos temores? ¿Por qué esas dudas? Y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados o desocupados? Algunas traducciones dícenle ellos: es que nadie nos ha contratado. Es que a mí nadie me tiene en cuenta. Es que yo soy un fracasado. Es que me aislaron de mi familia. Es que la soledad me está consumiendo. Es que nadie nos ha contratado. Es que nadie me valora. Nadie me tiene en cuenta. Nadie ve siquiera un poquito de lo que yo pueda tener bueno, sino que ven todos mis defectos. Entonces dicen: usted no sirve para nada. Usted no sirve para ningún trabajo. Usted no tiene futuro. A usted solo le queda quedarse parado en una esquina esperando que lo coja la muerte. Esos son los de esta hora, donde ya no hay esperanza. Y miren, los de esta hora, ¿sabe qué lindo? Es que Dios es precioso. Por eso va a decir: yo soy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué te enojas? Porque yo soy bueno. Los de esta hora son también los que dicen cuando llega la tarde y están en desempleo: ¿qué vamos a comer hoy? La mamá del viñador preocupado porque mi hijo
Ahí hablé con él, me puso un mensaje de texto y que sigue varado en la plaza, que han pasado y han contratado a otros, pero a él no. Y llega el Padre Providente, llega el Dios bueno, llega el Dios clemente, compasivo, rico en piedad, tardo a la cólera y rico en misericordia, y vuelve y sale, porque sabe y conoce que todavía hay algunos angustiados, porque hoy no tienen nada que llevar a la casa, porque están sumergidos en la tristeza y en la soledad, por el desempleo, porque no han trabajado nada, y entonces si no hay trabajo, ¿qué como? Dios sabe que comemos. A otros que estaban allí les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día varados? Dícenles que nadie nos ha contratado, les dice el Señor, y también vosotros a la viña. Ya cuando llegaba la oscuridad, ya cuando no había esperanza, llega el Señor y te dice: no te preocupes, que yo sé que necesitas alimento y vestido. Confía en mí, que yo en persona salgo desde las primeras rayos de la aurora hasta cuando llega la oscuridad a buscar a cada uno de mis hijos, a buscar a cada uno de mis hijos, aquellos que no cuentan, aquellos que están perdidos, aquellos que están angustiados, aquellos que por circunstancias de la vida han tomado otros caminos, ya cuando se iba, digámoslo, pongámoslo en este término, ya cuando iban a cerrar la puerta del teatro. Es una expresión, una metáfora. El Señor llegó y dijo: abran, vienen más. Y hay puesto para muchos. Ahí te está esperando el Señor y nos está esperando para trabajar en la viña, para que desenterremos ese talento y lo pongamos a producir para el reino de Dios. Vayan, dícenles que nadie nos ha contratado, y también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal. Al atardecer de la vida vamos a ser juzgados en el amor, santo cura de Ars. Al atardecer vamos a tener que responder también por las decisiones que hayamos tomado en la vida, por si hemos aceptado o no la propuesta del amor de Dios, el ven y sígueme y te haré llegar a ser pescador de hombres, el ven y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, el ven y sígueme. Señor, tengo que hacer esto. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, ven, las zorras tienen guaridas, ven y sígueme, deja todo y sígueme. El 100 por 1 aquí en la tierra y más allá la vida eterna. Vuelvo y repito la frase de San Pablo: para mí la muerte es una ganancia, es en todo lo mejor. Estar con el Señor es lo mejor. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros. Y mire, supuestamente era a las 6 y se adelantó 1 hora, a las 5, porque es que Dios siempre se adelanta a bendecirnos en todo, del todo y por todo. Del todo, por todo y en todo. Llama al administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Miren qué interesante. Y dice alguien que cuando menciona últimos y primeros, los últimos serán primeros y los primeros últimos, quiere decir que en el reino de Dios no hay esa medida cualitativa, que es muy distinta las matemáticas de Dios a que lo que nosotros creemos. Y alguien agregó, y me gustó, que llamó primero a los últimos a pagarles para que los primeros, que es ese pueblo de Israel, que es la iglesia, que son los que desde pequeños están en el camino del Señor, aprendieran la lección que nos va a dar el Dios de la vida. Llama a todos a pagarles, empezando por los últimos y luego los primeros. Vinieron pues los de la hora 11 y cobraron 1 denario. No, Chucho, ahí sí, es que la verdad yo leo esta parábola y me da una rabia, desde por la mañana cortándome en esa viña con los espinos, agachándome cansado, yo con este lumbago que tengo, yo como sufro, y llegan estos que trabajaron casi ni 1 horita y les pagan lo mismo que a mí. Esto es injusto. Sí, es que la manera de mirar nosotros la vida como solo la vemos en función al dinero y al mercantilismo y a la producción, siempre va a ser injusta. Pero Dios no es justo, es misericordioso.
Dios es misericordioso. Entonces, claro, imagínense, un denario. O sea, a los que ya no tenían esperanza, como les dije ahora, les dio lo necesario para llevar alimento a sus casas, para vivir el hoy de Dios, el hoy. Danos hoy el pan de cada día. Y aquí viene el lío y por eso la reflexión, las matemáticas de Dios. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros que dijeron, ah, no, papá Dios, ojalá lo hubieran llamado papá Dios, no habían renegado y murmurado, que dijeron, si a estos que trabajaron una hora, mejor dicho, estos llegaron a hacer la regla de 3. Si por una hora les di un denario, por 12 horas, ¿cuánto nos darán? 12 por una ta dividido tanto, hicieron cuentas y dijeron, nos papiamos. Vamos a tener ya de sobra para el mañana, vamos a poder ahorrar, nos vamos a poder dar hoy una voladita, tomarnos unas politas ahí en la sinagoga del joven rico, que siempre pues es carita, pero él le ha ganado platica y él va atesorando más, que pueda entender, que entienda. Pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y vuelvo al versículo inicial. A un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña, habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Porque no dijeron por la mañana, viste, me pagué muy poquito, viste, vos sos un explotador, si había ajustado en ellos, no soy injusto, te estoy dando lo que cuadré contigo. También cobraron un denario cada uno, y al cobrarlo murmuraban contra el propietario. Empezó la murmuración. ¿Dónde es que murmuraban? En las escrituras. En el éxodo, en el camino por el desierto, nos trajiste aquí a morir de hambre y de sed. Este señor tal cosa. Y como el Meribá y Masá lo pusieron a prueba y lo tentaron. ¿Cuándo más murmuraban? Los fariseos. Pero antes de la murmuración, déjenme aclararles esto. Y mire, pensaron, al venir los primeros, pensaron que cobrarían más. Claro, es que pensamos que como estamos desde pequeños en la iglesia, cuando estamos desde ayudando, como damos el diezmo, como damos limosna, pensamos que Dios nos tiene que dar más. Teología de la retribución. Pensamos que Dios nos tiene que pagar más, porque es que yo todo el día metido en la iglesia, yo todo el día en las cosas de Dios, yo que cumplo los mandamientos desde pequeño, una cosa te falta. Alegrarte cuando yo soy bueno con los demás. Lo pongo en contexto a lo que estamos viendo. Pensaron, es que pensamos en el Dios a imagen y semejanza nuestra, pedestal de nuestro orgullo. Cuarta vez que les digo, es que pensamos que Dios nos tiene que obedecer. Es que pensamos que, Ave María, Señor, y yo que dejé ir hoy a fútbol para ir a misa y usted me sale con esta, llego de misa y me desocuparon la casa. Es que pensaron, y los hijos enfermos y resultó esta enfermedad. Es que pensamos que Dios es, mejor dicho, el que nos tiene que obedecer a imagen y semejanza nuestra. Pensaron que cobrarían más. Pensaron que como eran el pueblo elegido, eran los únicos que se iban a salvar. Pensaron que por ser puntos suspensivos, yo creo que usted ya me entendió. Entonces murmuraban, como murmuraban también los fariseos y los escribas contra Jesús, porque acoge a pecadores y publicanos. Murmuraban el rencor del profeta Jonás contra los de Nínive porque el Señor los iba a perdonar. Murmuraban el hijo mayor, viviendo en la casa del padre desde la primera hora. Desde pequeñito te sirvo y nunca me han matado ni un cabrito. Miren, ese es el gran problema, estar con el Señor por lo que el Señor nos da y no por lo que es. Estar con el Señor, no por lo que Él nos da, sino por lo que es. Es que esto no es de méritos, esto no es de la teología de la retribución. Y murmuraban contra el propietario, contra el dueño de la vida. Cada rato nos vemos en esas murmurando. Claro, ¿cómo es que le paga a estos por una horita? Las matemáticas de Dios, la contabilidad de Dios es muy distinta a la contabilidad nuestra. Por eso dice un teólogo, escuchen, el infierno del justo
del de los buenos somos más consiste en ver que Dios es misericordioso con los injustos. El infierno del justo consiste en ver que Dios es misericordioso con los injustos. Esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Chucho, no entiendo bien. Bueno, te la pongo así. El infierno del justo consiste en ver que Dios es misericordioso con Pablo Escobar. Estoy hablando de Colombia, como lo es con nosotros. Ah, no, ese sí se tiene que estar pudriendo en el infierno. Es que malo ese. El infierno del justo consiste en ver que Dios es misericordioso con los justos. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. ¿Has cuestionado a Dios? Hemos cuestionado a Dios cada rato. Cada rato, yo que predico, yo que viajo, yo que estoy en la escuela bíblica, yo que soy de Kenosis, yo que soy el coordinador y el director de tal cosa, yo que me he quemado las pestañas desde pequeño en las cosas del Señor. Cada rato hacemos esto. Y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos, y mire cómo lo llama, amigo. Es que no fue a contratar esclavos, sino amigos. A ustedes ya no los llamo siervos, sino amigos. Y nadie tiene mayor amor que el que sale todas las horas del día, aun cuando ya va a oscurecer, en la noche oscura del alma, a buscar a sus amigos. Y aún a este que está murmurando y que está renegando le dice: amigo, no te hago ninguna injusticia. Le está diciendo: hace memoria, ¿en cuánto quedamos? ¿En cuánto fue que quedamos? ¿Cuánto fue que te dije que te iba a pagar? No te ajustaste conmigo en un denario, pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. Volvamos a la primera lectura. ¿Por qué lo mismo a este último que a ti? Porque no son tus planes, tus caminos y tus pensamientos los míos. Porque en el Salmo responde porque quiere darle a este lo mismo que a los primeros. Porque es clemente, compasivo, misericordioso, tardo a la cólera y rico en piedad. Porque cerca está el Señor de los que lo invocan. Porque quizás estos que apenas llegan al encuentro con el Señor y que nosotros decimos: ay, pero yo llevo 25 años y este llegó apenas y ya está dirigiendo comunidad y ya lo tienen haciendo tal cosas. La envidia, el cainita que hay escondido dentro de cada uno de nosotros. No te ajustaste conmigo en un denario, pues toma lo tuyo. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. La libertad de Dios. Que entendiéramos eso. Vivimos cuestionando, interrogando a Dios. No, pero es que me sigue pareciendo injusto. Sí, es que miramos. Mire, tenemos una mirada del amor mercantilista y Dios no es un verdugo de culpables, sino un médico de enfermos. Al dueño le preocupa que haya gente que termine el día sin llevar nada a casa, sin llevar nada a casa. Pues toma lo tuyo y vete, porque esta parábola lo que hace salir de nuestro corazón es el rencor secreto que el justo guarda contra Dios y contra los hombres. Ante Dios todos somos iguales, está diciendo esta parábola. No es de alegar méritos, el don es gratuito y absolutamente para todos. No te ajustaste conmigo en un denario, pues toma lo tuyo. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. Ojo, es que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. No, nosotros le decimos a Dios cómo distribuir y cómo repartir y cómo hacer y a qué horas y cuándo y dónde. Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero. O vas a hacer tu ojo malo. Miren qué interesante. O vas a hacer tu ojo malo, dice aquí, porque yo soy bueno. ¿Qué está diciendo? La motivación final es la bondad del patrón.
dice que es bueno, no procede con base en los méritos. Va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno, es porque se te sale esa envidia, ese rencor secreto que hay en tu corazón. Miren, y agrega así, es decir, no ves con buenos ojos el beneficio que le doy al otro. Por ahí hay una prédica de la envidia, se las hay aquí mismo en el canal. ¿Por qué el infierno del justo es no alegrarse cuando Dios es bueno con el injusto? ¿Por qué te alegras? ¿Por qué no te alegras? ¿Por qué no ves con buenos ojos el beneficio del otro? No quieres unirte a la alegría de los otros, eres envidioso del otro. En comparar, te mantienes es comparando con visión estrecha y reclamando la paridad total en el trato. El amor al prójimo, vamos terminando, excluye la envidia y permite darle una ventaja y un don inmerecido como si lo hubiéramos recibido nosotros. Nadie puede ufanarse por lo que es un don gratuito. Él es bueno con todas las criaturas y hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias y sobre todo hoy te pedimos que nos ayudes a transformar este corazón que mide el amor en base al mercantilismo, a cuánto tienes, a si me diste yo te doy, a si mereces o no mereces. Un amor mercantilista que no es el tuyo. Tú eres bueno con todos, absolutamente todos, como decía el salmista, eres cariñoso con todos nosotros. Hoy te decimos como el salmista, cerca está el Señor de los que lo invocan. Te invocamos y te pedimos que nos des tu mirada, el corazón que decíamos como el tuyo, para poder alegrarnos cuando tú eres misericordioso con el injusto, para sacar esa envidia que nos carcome cuando vemos que el que apenas recién llega al grupo, al movimiento, es enormemente bendecido por ti. Si solo nos alegramos cuando recibimos la recompensa, es que no hemos vivido ese amor y esa compañía tuya. Alguno preguntará, entonces, ¿qué ganaron los de la primera hora? El haber estado y convivido con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y con el amor de los amores toda la vida. Haber estado siempre con Él. Pero repito, si estábamos solo por la recompensa, es que nunca estuvimos cerca del corazón de Dios como el hermano mayor de la parábola del Padre Misericordioso. Infinitas gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.